buenas noches. Muchas gracias por aceptar esta invitación junto con Jaime Parra para conversar sobre el libro de Richard Sennett, Construir y Habitar, Ética para la Ciudad. Y gracias a Jaime por convocar este espacio, regalarme el libro y invitarlos a ustedes a que conversemos sobre este libro. ¿Qué más? Muchísimas gracias, Martín. Yo espero que de la conversación, que es a cuatro voces, que es la de Richard Sennett, la tuya, la de las personas que están aquí presentes y conectadas, y yo podamos inspirarnos en algunas ideas para pensar Bogotá de una manera muchísimo más rica, no solamente desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de su convivencia. Empecemos por el principio. ¿Quién es Richard Sennett, Jaime? ¿Y por qué este libro es importante o él qué ha hecho pues para tener relevancia? Voy a señalar 4 libros de Richard Sennett. El primero es El respeto. En el libro de respeto, Sennett se pone un problema y es cómo conquistar la dignidad humana en una ciudad desigual. Después de esto, él hizo una trilogía. Están de moda las trilogías. Y este es el tercer libro, Construir y Habitar, de esa trilogía. El primero de esa trilogía es El artesano, donde hace un análisis del homo faber, es decir, del hombre que trabaja, ¿sí? En relación con las prácticas laborales de la sociedad capitalista. El segundo libro tiene un título que a mí me gusta muchísimo, que se llama Juntos, y es un análisis de la cooperación, y de la cooperación en diferentes comunidades, y comunidades que muchas veces viven ciertos tipos de conflictos y tensión. Y este es el tercer libro, Construir y Habitar, que se hace una pregunta supremamente linda, y es cómo lo que está en los libros anteriores, el de, por ejemplo, el respeto, el del artesano, las formas de trabajo y la cooperación pueden inspirar la manera como se planea una ciudad. Yo conocí a Richard Sennett a través de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo, cuando este libro salió en inglés, pues se inspiró en muchos de las ideas de Richard Sennett, y Richard Sennett hace un reconocimiento de Sergio Fajardo como buen alcalde. La página, la última parte, la última línea de la página de ese capítulo que señala a Medellín, dice, es un buen alcalde. Así. Y lo conocí a partir de... ¿En Colombia o...? Lo conocí de manera indirecta siguiendo el trabajo de Fajardo como alcalde. Richard Sennett es sociólogo, es profesor o fue profesor de LSE en Londres, pero algo muy interesante de Sennett es que desde su estudio académico profundo de la sociología se interesó por el comportamiento de las ciudades y sobre todo el comportamiento de las personas en las ciudades, y tal como lo cuenta en este libro, tuvo relación directa con grandes pensadores e influyentes de las ciudades del siglo XXI que se forjaron durante el siglo XX. Y Sennett además es de los pocos que hizo una transición, o por lo menos que tuvo una relación directa entre el trabajo y pensarse las ciudades en contextos de países desarrollados, donde las cosas mal que bien funcionaban, donde había una idea general de cómo implementar lo académico en el desarrollo urbano, pero por cuestiones de trabajo se fue luego al mundo en vías de desarrollo. Y en este libro hace una comparación muy interesante sobre qué significa ser un vendedor informal en Mumbai, en India, por qué en Shanghai decidieron destruir todos los hutongs, lo que son los barrios tradicionales, para construir rascacielos y una tendencia urbana del siglo XXI y cómo eso generó un choque. Y adicionalmente unas ideas generales de otras ciudades. Pocos autores, Jaime, que he encontrado en temas de gestión urbana o de ciudad, en donde hace esa doble relación con lo que ya está funcionando y lo que tienen que reinventarse, versus esas megápolis o esas metrópolis en expansión que tuvieron un crecimiento muy rápido durante la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Y es ahí donde tiene mucha más relevancia para nuestro contexto, y es por eso que él, como le decía ahorita Jaime, habla en el libro sobre Medellín y sobre algunas innovaciones que hubo en la ciudad. Adicionalmente es el esposo
de otra gran urbanista que se llama Saskia Sassen. Saskia Sassen tiene un libro muy importante que es La ciudad global y todo un contexto de cómo las ciudades están cada vez más interconectadas y tienen un rol frente al mundo. Entonces, Londres no solamente tiene un rol para Inglaterra, o Tokio para Japón, o Ciudad de México para México, como cada uno empieza a tener una relación con el funcionamiento de las sociedades, el funcionamiento pues de los seres humanos en todo el planeta. De este libro, Jaime, ¿qué es lo que usted más rescataría? Pues mire, yo quiero compartir contigo 4 ideas y un caso. Perfecto. A ver, hay algo que yo recuerdo que fue muy significativo para mí, y fue la primera vez que estuve en Stuttgart. Mi hermana vivía allí, y el primer día que yo salí solo a coger el metro, ella me dio las indicaciones de qué es lo que tenía que hacer. Ir a una máquina, ¿sí? Echar unas monedas, unos euros, sacar un tiquete, y con ese tiquete viajar en el metro. Efectivamente hice eso, fui a la máquina, iba todo bien, eché los euros necesarios, saqué un tiquete que además servía para una semana. Esperé el metro, que llegó puntual, me subí a ese metro terrestre, construido metáfora de un trencito, me subí a él y empecé a entregar el tiquete a todas las personas. Es decir, primero le entregué el tiquete al chofer, y me miraba todo extraño. Después yo vi una persona que tenía como un uniforme y se lo entregué a esa persona. Resulta que era un obrero que trabajaba en otras partes y me seguía mirando con extrañeza. Y yo seguía como con el tiquete muy temeroso de que yo no fuera una persona correcta y una persona ética en el uso del transporte en Stuttgart, y que yo era una persona que había comprado un servicio. Hasta alguien, una muchacha latina me dijo, no, guardes ese etiquete, ¿sí? Que nadie se lo va a pedir. Ahí descubrí una cosa, que en una ciudad también puede transitar un valor de confianza. Y cuando yo hablo que hay un valor de confianza, estamos hablando de una ética para la ciudad. Algo parecido me pasó en Venecia. También cuando fui allí, entonces contraté los servicios de una agencia de turismo para que me consiguiera un hostal. La agencia de turismo me comunicó directamente con la persona dueña y la persona me dijo, le dejo la llave pegada a la puerta. Yo no entendía cómo que me deja la llave visible públicamente, y para mí fue muy extraño llegar frente al hostal y encontrar un sobre de Manila pegado allí que decía para Jaime Parra. Y además saqué la llave, abrí y entré, y había televisor, había licuadora, había camas. Y yo no me explicaba cómo era posible esa circunstancia que yo no había vivido aquí en Bogotá. Ahí otra vez hay una situación de confianza, una situación de confianza con el ciudadano, pero no solamente con el ciudadano nativo, sino con el ciudadano extranjero, lo cual todavía es más atrevido. Es decir, construir una situación de confianza con el ajeno, con el extraño, no con el familiar, sino con un vecino distante, es una cuestión muy complicada. Entonces yo ahí descubrí que existía una ética de la ciudad, una ética de la convivencia, una ética de relacionamiento social entre unos y otros. Uno se puede hacer la siguiente pregunta, que es la que se hace Zen. ¿Cómo podemos vivir una ética? Generalmente nosotros los académicos creemos que podemos construir una ética en el aula de clase, en la conferencia o en el debate entre intelectuales. Pero una ética que está muy pegada a algo que se llama valores y también a la actuación moral, en cierto modo se construye a partir de la manera como vivimos ciertos ritos. Por ejemplo, en la familia vamos a construir valores, ¿sí? Por ejemplo, de solidaridad, de honestidad. Y uno dice que yo como padre podría construir un discurso, ¿no es cierto?, que se convierta en un imperativo para la actuación de los hijos, pero así no se construye la ética y
Sennett tampoco está postulando una construcción de la ética desde el discurso racional, sino él postula una construcción de la ética desde las prácticas mismas de convivencia entre los ciudadanos, es decir, desde las ritualidades. Una ética, los valores se construyen en la vida cotidiana y especialmente en los diferentes rituales. Entonces, si yo quiero con mi hijo construir una ética fundamentada en la cooperación, pues seguramente pues yo no pateo a mi vecino. Sí, seguramente con mi vecino tendré algunos ritos temporales, semanales, de limpiar el patio común. A partir de esos ritos, de esas prácticas cotidianas de convivencia, es que se construye la ética. Y específicamente en nuestro caso, en lo que estamos hablando, ahí construimos, ¿sí?, un marco de valores para la actuación en la ciudad. Esa es una primera idea que me parece interesante. Sennett, hay otra idea que es como el fundamento del libro y traza toda su argumentación a partir de la diferencia entre dos cosas, entre la villa y la ciudad. ¿La villa qué es? Pues es lo global, es Bogotá. Bogotá, su Transmilenio, es decir, esos buses rojos que van por ahí. Exactamente. Sí, lo físico, las infraestructuras, lo tangible, es una ciudad de objetos. Sí. Y muchas veces los gobernantes creen que lo que define, ¿no es cierto?, su posición política es tomar decisiones con respecto a la inversión en objetos. Sí. Sí, muchos de nuestros gobernantes pues siempre se han preocupado por la infraestructura, dicen, se preocupan por el cemento, pero muchos dicen, no, la preocupación no es únicamente por el cemento. Eso es lo que corresponde en Sennett a la villa. Pero él señala la ciudad. ¿Sí? Pero es más en el francés que no es... Sí, no es, sí, eso es una referencia al francés. En la edición en español utiliza los dos conceptos en francés original. Exactamente. Ville, como villa, como traduce Jaime, y cité, que lo podríamos traducir como ciudad, pero perdería la esencia de los ciudadanos, de lo que se vive, ¿cierto? Como las personas que hacen parte de esa ville, de esa exactamente. Pues nosotros hemos visto la ciudad como desde esos dos puntos de vista, desde lo físico. ¿Sí? La ciudad como un conjunto de objetos, de algo material, y menos a la ciudad como un conjunto de prácticas sociales, como un conjunto de interrelaciones ciudadanas que permiten en determinado momento que una ciudad se desarrolle desde el punto de vista, entre paréntesis, desde la ciudadanía, desde el ciudadano. Es decir, la relación que tiene un ciudadano de Ciudad Bolívar, ¿sí?, con el supermercado de Carulla que queda 85. En el norte, en el 85, uno se pregunta cuál es la relación entre este ciudadano, ¿no es cierto?, y esto que es pues al fin y al cabo es un objeto, ¿sí?, que está allí. Uno se pregunta cómo es la relación entre esos dos, ¿sí? Y cada vez que uno encuentra mayor distancia entre ese ciudadano de Ciudad Bolívar y el Carulla del 80 y pico, si la distancia es mayor, quiere decir que la ciudad es menos integral. ¿Sí? Que la ciudad está mucho más fragmentada, que la ciudad se ha partido, ¿sí? Y esa partición de la ciudad pues va ocasionando otro tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, que cuando hay un barrio, por ejemplo la Candelaria, y la Candelaria empieza a ser apropiado por unas personas, digámosle, no de su nivel original, que era el estrato 2 o el estrato 3, sino empieza a ser apropiado, por ejemplo, por extranjeros, que es otro tipo de estrato, de otro tipo de clase, y empieza a ser apropiado por el comercio, y un comercio que también se sustenta, en cierto modo, en el capital. Entonces, estas personas empiezan a vivir una situación insoportable, es decir, los precios que se van imponiendo por estas personas nuevas que han llegado, y empiezan a retirarse, o se retiran o más al sur, ¿no es cierto?, o lo que está pasando en Bogotá, que se retiran a las periferias y se desplazan como personas marginadas y extraños, ¿no es cierto?, en la ciudad más de los estatus más altos o de los estatus más altos o de élite.
Cuando nosotros vemos esas rutinas cotidianas que se han ido construyendo a lo largo de la historia de la ciudad, nosotros nos podemos preguntar cuáles son los tipos de valores que nosotros vivimos allí. ¿Cuál es el valor que caracteriza a la ciudad? La libertad. Es decir, por ejemplo, la manera como puede haber una apropiación de espacios desde el punto de vista de la inversión relacionada con la élite, ¿sí? Cómo nosotros vivimos, por ejemplo, la autonomía. La autonomía la vivimos desde un enfoque, digámosle, de propiedad privada, donde nosotros pues nos escondemos más por sistemas de seguridad, ¿sí? Nosotros, ¿cómo vivimos la cooperación? ¿Cómo hacemos la cooperación? ¿Cómo vemos? La cooperación está mucho más entre nativos, podemos decirlo así, o la cooperación también con el extraño, con el ajeno, con el venezolano, con otros tipos de personas. Entonces, una de las preguntas que uno se hace a partir de Sennett, es decir, la primera es el tema de la ética, el segundo es el tema de la villa y la ciudad, lo físico y las relaciones prácticas, sociales que se dan, y lo tercero es cuáles son los valores que ilustran, unos valores que ilustran una ciudad. Yo te podría preguntar a ti, es decir, en una propuesta de gobierno, ya sea de la alcaldía, ya sea del consejo o aún de los ediles, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son aquellos tipos de preferencias que nosotros tenemos desde nuestras actitudes y desde nuestras decisiones como ciudadanos, ¿sí? Que debemos promover como ciudadanos o como gobernantes? Esa pregunta es compleja y debe ser una pregunta que se hagan quienes quieran gobernar la ciudad en su debido momento. Y antes de tratar de responderla, yo quisiera hablar sobre la primera parte del libro, y es cómo el autor quiere conectar estos conceptos de Bill y Cité, como lo plantea Jaime, incluso contando experiencias donde ya hubo procesos como los que plantea que estamos viviendo en Bogotá, como ciudades que estuvieron fragmentadas en su momento por distintas razones, encontraron en el urbanismo y en la planeación urbana un instrumento o herramienta para juntar las dos. Él habla, segunda mitad del siglo XIX, de los tres grandes urbanistas: Barón de Haussmann, en París; Ildefonso Cerdá, en Barcelona; y Olmsted, en Nueva York, que está incluso al otro lado del Atlántico. Y lo que plantearon estos tres urbanistas, arquitectos, funcionarios públicos, visionarios, como lo quieran llamar, es de alguna u otra manera tratar de resolver esas cuestiones que plantea Jaime, de cómo integrar Bill y Cité desde la planeación y desde el urbanismo. Con la coincidencia que los tres están en la misma época histórica, insisto, en la segunda mitad del siglo XIX, y adicionalmente con enfoques distintos que buscaban casi que el mismo resultado. En el caso de París, venían Francia de la Revolución, venían de la época napoleónica. El sobrino de Napoleón, Napoleón III, es el regente o el alcalde o el que gobierna la región capital. Y por temor a que lo tumbaran de nuevo a través de una revolución, impulsado además por las enfermedades y por la falta de generación de empleo y capital, decide contratar a un visionario urbano. ¿Y qué hace Haussmann? Que le dan además vía libre para hacer lo que quiera, y la plata estaba. Decide conectar la ciudad a través de unas redes, unas vías muy importantes. Quienes hayan estado en París se acordarán de las grandes vías que conectan diferentes glorietas, y con eso rompe con la ciudad construida, genera flujo de viento, genera mayor luz solar para reducir las enfermedades, pero adicionalmente evita que la población construya barricadas y que los militares puedan transitar muy rápidamente para bloquear esas barricadas o esa revolución que vaya a haber frente a la ciudad. La visión de París, la construida, la que conocemos hoy en día, es una ciudad con una función militar, respondiendo a la seguridad del siglo XIX, que coincidió con la creación de los primeros pasajes comerciales, la antesala de los centros comerciales que conocemos en el siglo XXI,
Inclusive en Bogotá alcanzamos a tener dos pasajes, el Rivas y el Hernández, los dos en el centro, los dos muy cerca uno al otro. En la calle 11 abajo de la carrera octava está el pasaje Hernández, el pasaje Rivas está en la calle séptima con carrera décima, y casi que cumplen la misma función y son inspirados en estos grandes pasajes que había en París, pero fue una manera para atraer comercio y sobre todo generar capital. Una consecuencia no planeada de esa ciudad segura, esa ciudad militar, fue adicionalmente permitir en los primeros pisos la creación de comercio. Y eso genera, como coletazo o como efecto colateral, un aumento de riqueza, un aumento de precio del suelo y una expulsión que, si bien se genera esa unión que buscaba inicialmente, se crean unas élites aún más complejas. El caso de Cerdán, lo que él pretende es homogenizar la ciudad. Hayan conocido, hayan estudiado, encontrarán que la traza urbana de Barcelona es igual. Si uno mira un mapa de Barcelona, son las manzanas y las supermanzanas con el mismo tamaño, misma estructura, misma diferencia, y lo que buscaba Cerdá era no tener esas diferencias sociales desde el urbanismo. Sin embargo, tuvo el mismo efecto que pasó en París con Haussmann, y es que de puertas para afuera se empezó a encarecer el uso del suelo, se empezó a desplazar la población que habitaba allí originalmente, la cité, en función de una ville que respondiera a una necesidad pensada por ese ingeniero urbanista. Y el caso de Nueva York, lo plantea Sennett, es mucho más socialista. Olmsted es el diseñador del Central Park, un gran espacio en Nueva York de 327 hectáreas. Eso es 3 veces el Parque Simón Bolívar, no el complejo, sino el parque como lo conocemos, entre la 68 y la 50, la 63 y la, ¿qué viene siendo eso? Ahí entre la 53, ¿sí? 3 veces ese tamaño en forma rectangular, y lo que buscaba Olmsted era que los pobres y los ricos pudieran encontrar en un mismo espacio el mismo placer urbano. Usted de lunes a viernes tiene una vida que se la establece su condición social y económica y su trabajo, pero sábados y domingos pueden ser igual que el otro. Generó también una fractura más adelante entre el precio, el uso del suelo y la riqueza. Hago este paréntesis para tratar, pues, o para responder la pregunta de Jaime, en el sentido que en Bogotá no hemos dado ese debate de fondo. En Bogotá seguimos reconociéndonos o encontrándonos como una ciudad en crecimiento y en desarrollo. Recuerden ustedes que a principios del siglo XX, en 1900, Bogotá tenía cerca de 200.000 habitantes. Cuando Rojas Pinilla anexa los 6 municipios en el 56, pasamos a tener cerca de 1 millón de habitantes, y entrado el siglo XXI llegábamos a los 7 millones de habitantes, 6 millones de habitantes. En 100 años tuvimos un crecimiento muy grande, muy rápido, muy fuerte, que no estuvimos a la altura de planear o de resolver. Y el fragmento, ya doy la palabra, se empieza a dar precisamente por esas condiciones socioeconómicas que la misma ciudad de Bogotá le empieza a dar a los habitantes. Las leyes de Indias, cuando los españoles trazaron lo que conocemos como la Candelaria y Mártires, que entre otras es una retícula, ¿cierto? Un urbanista austriaco de mucha influencia, Karl Brunner, en la década del 30 diseñó lo que hoy es Teusaquillo, lo que es el Campín, que si ustedes se fijan en el mapa, la Caracas era una vía peatonal, era un corredor como el Parkway, que reemplazó las antiguas vías férreas, y se trazan unos diagonales, y en los 50 Le Corbusier, el gran arquitecto del siglo XX, alcanzó a trazar un plan para Bogotá que por fortuna no se cumplió. Por fortuna, desde mi perspectiva, podríamos debatir con quienes digan que fue una lástima que no se haya cumplido. Del 50 hacia acá, incluyendo el anexo, pues sobre todo por el anexo a los municipios, en Bogotá dejamos de planear. Y construimos un muro invisible, que es la calle 26. Lo que pasa, la 26 para acá, hacia el norte, es una ciudad funcional, una ciudad bonita, unos índices, muy buenos índices de espacio público
por habitante, incluso buenos índices de andenes o de aceras en ciertas partes de Bogotá, y de la 26 para allá, el sur, una ciudad que no se ha podido consolidar o que no ha entendido cómo consolidarse. Entonces, antes de responder a la pregunta, Jaime, de cuáles deben ser los valores... Pero yo creo que tú no caíste en la trampa de la pregunta. Creo que... Porque no es enumerar una serie de valores ideales. Libertad, autonomía, o libertad de movilidad, seguridad, autonomía y la seguridad. Yo le hago la pregunta, pero la respondiste adecuadamente, porque la respuesta de cuáles son los valores que nosotros podemos promover en una ética de ciudad se responde cuando tú pegas y articulas el tema de la ciudad como conjunto de objetos, ¿sí? Con la ciudad como un conjunto de relaciones y prácticas sociales. Creo que ese es el tema fundamental, no es simplemente